A continuación, De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Es lo curiosidades, haciendo humor, espectáculos y mucho más. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Sí. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en De Mañana con Monumental. Les saluda Natalia Monge, muy gustosa de comenzar esta mañana con ustedes, con su grata compañía y por supuesto con la compañía tan bonita del doctor Carlos Luis Zúñiga, que como de costumbre, los miércoles arrancamos con nuestro segmento de ginecología y hoy, para dar continuidad un poco al tema que la semana pasada iniciamos, vamos a conversar sobre algunos métodos anticonceptivos. Ya van a ver ustedes los enfoques particulares que tenemos para el día de hoy. Mientras tanto, doctor, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Natalia, muchísimas gracias. Hay que abrir el micrófono ahí, doctor. Muchísimas gracias. Para mí, en realidad, es un honor estar compartiendo con usted. Muchas es una gracias. persona que se ha ganado la admiración de todos nosotros los costarricenses, casi como una mujer que hace reír, como le digo, y que es una de las cosas más nobles de la vida, hacer que la gente pierda su mal humor o su tristeza, de repente hacer que alguien le saque a uno una sonrisa o lo haga reírse de verdad, sintiendo que hay que carcajearse. Yo creo que eso da salud también, eso es una medicina. Exactamente. Una excelente medicina, la risa lo es, porque incluso aprendemos también a reírnos. Bueno, los ticos acostumbramos a hacerlo con mucha frecuencia, aún de nuestros problemas más serios. Correcto. Pero sí, eso nos ayuda a sentir que la vida tiene algo muy agradable. Esto hay que agradecerle que tiene ese don. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, por supuesto que aquí en este espacio, aunque no es para hacer reír a la gente, es para ponernos positivos y para poner una sonrisa, ¿verdad? Sí. Y abordar esos temas de salud y de bienestar que muchas veces intentan opacar ese brillo y esa lucidez con la que podemos caminar en nuestra vida. Así que hoy precisamente vamos a abordar y retomar este tema porque, doctor, fue increíble el éxito que tuvo este tema la semana anterior. Gracias. Y entonces decidimos esta semana retomar el tema de los métodos anticonceptivos, dando un abordaje. Tal vez podemos iniciar por ahí, doctor, a esos métodos orales, o usted nos decía bien hace un ratito, orales combinados. Hay algunos que contienen progesterona, ¿verdad? Sí. Y tal vez podamos adentrarnos en esos porque las personas que consumen métodos anticonceptivos tienen dudas, sí. Hay mitos. Por ejemplo, sería muy bueno empezar para ya, digamos, dejar lo que hablamos sobre anticonceptivos orales la semana pasada, repasar esto que usted acaba de mencionar, los mitos. Ajá. Yo aquí tengo una lista porque es muy importante para hacerle cierto orden. Por ejemplo, pregunta, ¿causan cáncer los anticonceptivos orales combinados? Definitivamente no. Ahora, doctor, aclarémosle a la gente qué son los métodos anticonceptivos combinados. Sí, ¿que combinan qué? Eso es, hablamos de anticonceptivos orales combinados a aquellas pastillas que tienen como base un estrógeno que se llama etinilestradiol, que se varía en la dosis, de repente un poquito más alta, de repente un poquito más baja. La condición actual es que casi todos son de muy baja dosis de estradiol y tienen una base, lo que llamamos nosotros un progestágeno. Ajá. Tenemos la hormona en sí que nosotros producimos, que ustedes las mujeres producen, son estrógenos y progesterona. Correcto. Esto, digamos, es la base. Entonces después tenemos derivados de estrógenos,
como el etinilestradiol, como los estrógenos conjugados, etcétera. Tenemos el estradiol, etcétera. Después tenemos los derivados de progesterona, que son aproximadamente 15 familias de derivados de progesterona, y cada uno con una misión muy especial. Y entonces diferentes métodos, es decir, las diferentes pastillas anticonceptivas tienen unos, la base sí es el etinilestradiol con diferentes dosis. Ajá. Pero el progestágeno puede ser uno que se llama desogestrel, puede ser otro que se llama gestodeno, puede ser otro que se llama ahorita se los digo porque es nuevo, pero también tenemos la noretinterona, tenemos otros que la noresisterona, en fin, son varios nombrecitos que el médico tiene obligación de conocer cuáles son sus funciones. Está el acetato de clomidinona, además, es decir, son derivados de precisamente de la familia de la progesterona. Muy bien, doctor. Antes de retomar el tema de los mitos, que sí me interesa, tal vez señalarlos uno a uno nuevamente, porque es importante que la gente los conozca y que aclaremos si son realidad o simplemente se quedan en un mito. Lo importante aquí es también, una vez aclarado este concepto de los métodos anticonceptivos orales mixtos o combinados, ¿cómo hacemos nosotras las mujeres para saber cuál es el método anticonceptivo adecuado para nosotras? Es decir, es responsabilidad del médico indicarnos a través, no sé si del Papa Nicolau o de algún otro tipo de examen, indicarnos cuál es el mejor método para nosotros, porque a la farmacia no llegamos a decirle, mire, quiero un método anticonceptivo que tenga esto y esto y esto, todos los nombres que usted mencionó anteriormente, ¿correcto? De ahí la importancia de que la persona que vaya a tomar cualquiera de estos métodos, sean hormonales, sean de barreras, que vayan a usar cualquiera de estos métodos, nosotros le pedimos a la gente que haga la consulta médica. Claro. Y por lo menos nosotros los ginecólogos, y yo sé que muchos de los médicos generales también, lo primero que hacen es una historia clínica completa y donde se detienen especialmente en el rubro de antecedentes gineco-obstétricos, para saber cuándo empezó la regla, cómo fue ese inicio de la regla. Pues acordemos que hay gente que le veía la regla y simplemente después siguió con la regla. En cambio hay gente que le veía la regla, paró esa de regla y no vino sino hasta los 3, a los 6 o a veces hasta el año de nuevo. Aquella que en lugar de seguir con reglas cada mes, le viene cada 2, cada 3 meses y que se le acompaña de un problema que se llama síndrome de tensión premenstrual, donde la paciente se siente mal con dolores de cabeza, de mal humor, con trastornos digestivos, con náuseas, etc. Entonces, toda esta historia clínica, aunado al examen físico que incluye el tipo biofísico de la persona, si es delgadita, si es gordita, si es de mediana con textura, ya uno sabe por dónde puede ir más o menos encaminando el tipo de pastilla anticonceptiva que le va a dar. No es como llegar y coger de una bolsa de confites el que a uno le gusta más, no. Exacto. El éxito para una buena planificación con métodos anticonceptivos orales debe ser definitivamente que la paciente reciba una atención cuidadosa del médico y que ella atienda las indicaciones que el médico le da antes de empezar a tomarlas. Muy bien, y también muy importante, doctor, la buena comunicación y la confianza que exista entre la paciente y su médico para decirle, bueno, doctor, la pastilla que usted me recomendó hace un año o hace 6 meses, o cuando nos vimos por última vez, me causó muchos dolores de cabeza, hizo que disminuyera mi deseo sexual, en fin, esos efectos secundarios es importante comunicarlos. Cuando empezamos, en realidad yo siempre digo al paciente que el médico tiene una profesión de servicio y nosotros no nos podemos cerrar a llamadas de las gentes, porque sobre todo si son nuestros pacientes, porque tenemos la obligación de ayudar a esta gente, sobre todo si le hemos dado cualquier tipo de medicamento y ella ha sentido que no le cae bien. Yo le digo, vea, llámeme tan pronto tenga las molestias, porque un incendio es muy fácil de apagar si uno lo ve como una llamita nada más,
pero si usted deja pasar un tiempo, el incendio se va a contagiar a otros lados, va a quemar otras cosas y ya va a ser necesario llamar a los bomberos. Es bueno entonces el hábito de la salud preventiva y no solamente correctiva. Esa debe ser, exactamente. Muy bien. La actitud. Bueno, doctor, ahora sí, vámonos otra vez a hacer el repasito de esos mitos que la semana pasada estuvimos comentando. Para refrescar, vamos a hacerlo rápidamente para que recordemos cuáles son esos mitos y cómo abordarlo, ¿verdad? Cuáles de una vez descartamos, que no nos ocupen espacio en el disco duro, ¿verdad? Exactamente, entonces ya quedamos en que se sigue investigando, pero incluso nosotros sabemos que por todos los años que tienen ya las pastillas anticonceptivas a nivel de la historia, ya son desde el 65 para acá. Entonces, los trabajos han demostrado, incluso hay un estudio de Royal College de Londres, el cual, después de 25 años de seguimiento de mujeres que usaban anticonceptivos, no encontró que hubiera cáncer en ellas. Primer mito, entonces, que las pastillas anticonceptivas pueden provocar cáncer de cualquier tipo. Exacto. Y hay otra cosa muy importante, ¿verdad? Sí, hay otra cosa muy importante. Tan es así que la enfermedad fibroquística de la mama, que es una enfermedad muy corriente en la mujer, donde se forman pequeños quistecitos y se forman también unos nódulos que llamamos nosotros fibroadenomas, que son benignos, se usa la pastilla anticonceptiva precisamente para tratar esa enfermedad. O sea, no le tenemos temor a que una pastilla anticonceptiva vaya a provocar este tipo de problema tan severo en la mujer. Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta, doctor, porque hace algunos años, muchos años atrás, por estar tal vez innovándose con este tema de las pastillas, había algunas consecuencias, unos efectos secundarios muy dañinos para la mujer. Hablábamos hace un ratito de las trombosis, esas varices, que estéticamente a la mujer le molestan. Esto implicaba operaciones para inyectarse las varices, etcétera. Y yo quiero hacer con esto un llamado, doctor, a esas mamás que todavía tienen ese pensamiento de aquellas épocas, para que aconsejen muy bien a sus hijas. Las nuevas generaciones, y ya de hace algunas décadas atrás, podemos estar tranquilas de que los métodos anticonceptivos actuales se han hecho de la mano de la tecnología y de muchos estudios científicos que nos garantizan su éxito. Exacto. Y fíjese que, por ejemplo, hoy día, cualquiera que lea el periódico La Nación va a encontrar un artículo muy interesante. La prevención de 272,000 casos de muertes maternas por el uso de las pastillas anticonceptivas. ¿Ven ustedes? O sea, qué interesante, se ha evitado que mueran esa cantidad de mujeres solo por el hecho de que se empezó a usar, desde que se han empezado a usar las pastillas anticonceptivas. Es decir, como todo en este tipo de situación de la medicina, yo le digo a la gente, y me lo repito yo también, no hay ningún medicamento, por investigado que sea, que no traiga. Un buen medicamento debe traer un prospecto que diga cuáles son los efectos secundarios que puede desarrollar y cuáles son las contraindicaciones que tiene. Esto muchas veces asusta a la gente cuando uno le da un medicamento y dice: doctor, pero es que usted me mandó esto y aquí dice que me puede dar esto y esto y esto y que yo puedo tener esto otro. Sí, la idea es que la paciente esté bien enterada, no que le va a dar eso, sino que si acaso siente alguna molestia, que le recuerde algo así como eso, llame inmediatamente a su médico, porque en ese momento que va a hacer uno, decirle: paremos el asunto porque usted no puede seguir tomando este medicamento. Eso es lo mismo que hablábamos al principio, un trabajo en común. Es decir, algo de confianza en que la paciente... Trabajo en equipo. Equipo, exactamente. Entonces, importante que los pacientes tengan la confianza de consultar al médico y que no lo hagan a destiempo, no, mejor, me está pasando esto, voy a llamar al doctor. Muy bien. ¿Qué otro mito, doctor, aparte de este que ya les aclaramos es falso, las pastillas anticonceptivas no dan cáncer, ¿verdad? La persona que está tomando pastillas anticonceptivas, que si las tiene por largo tiempo, debe hacer una pausa. No, porque en esa pausa esto definitivamente está bien comprobado, no debe hacer ninguna pausa, no es necesario hacer ninguna pausa. Muy bien, y precisamente, doctor, la semana pasada doña Michelle recomendaba a aquellas mujeres que
tenemos problema de la memoria. Entonces, para eso hay métodos, ¿verdad? En donde vienen las pastillitas todos los días. Religiosamente ponemos una alarma, o si no ya nos automatizamos a que todos los días en la noche o en la mañana, siempre a la misma hora recomendábamos la eficacia tomar esa y la pastilla. bondad precisamente de los métodos es que se tomen más o menos a la misma hora. Y que no se haga eso de que se acabó, se olvidó una pastilla hoy y a veces hasta 2 pastillas se les olvidan y después vienen entonces en carrera a tomarse 2 juntas cada día. Esto definitivamente puede ser que haga que la regla no venga. Puede ser que también el método confirme y mantenga su seguridad, pero al organismo le cae gordo. Esta idea de interrumpir esa ingesta de pastillas tiene que ver con el temor de muchas mujeres de generar tal vez infertilidad, ¿correcto? Sí, doctor? pero no la es falso. Es falso. Muy bien, es falso. Eso es falso. Aquí era el otro método que salía por ahí. Después el otro dice, los bebés nacen deformes a causa del uso de la píldora. ¿Ocasionará daño al feto el hecho de que una mujer tome la píldora cuando está embarazada? Definitivamente tampoco. No hay problema. No hay ningún problema. Si una mujer se embarazó y estaba tomando las pastillas, no se dio cuenta, uno sabe con toda tranquilidad que no. Simplemente suspendemos ya lo que estaba tomando, seguimos el control prenatal sin que haya ningún problema. Claro, no está de más, doctor, aclarar, porque aunque pareciera lógico, pues la aclaración me parece válida. Durante el embarazo evidentemente hay que suspender si necesario el uso de las pastillas, pero no está de más hacer la aclaración. Puede haber alguna persona que pretenda seguir durante su embarazo que piense, así me protejo de no tener un gemelo. Correcto, pero aclaramos que definitivamente se suspende por completo al saber que estamos con algún embarazo. Aquí viene otra. ¿Puede una mujer tomar la píldora durante toda su edad reproductiva? Y sí, no hay edad mínima ni edad máxima. Perfecto. O sea, que ella puede mantenerse durante toda su vida tomando las pastillas anticonceptivas, por supuesto, insisto, haciendo sus controles médicos, teniendo su cuidado normal de salud, el Ritevia anual que les hablo. Exacto, esa revisión técnica de nuestro organismo. Bien, doctor. ¿Nos quedan algunos mitos por ahí? Sí, les quedan como 5 más, dice. Vamos a verlo rápidamente. ¿Puede una mujer tomar la píldora si no ha tenido hijos? Por supuesto que sí. Claro. ¿Debe la mujer realizarse un examen pélvico antes de que ella pueda comenzar o continuar usando la píldora? Aquí nos dice que no. Pero porque dice, lo importante es primero que nada averiguarle si hay o no la existencia de algún embarazo, pero volvemos a lo mismo, es importante que la mujer se haga el examen anual y que si va a empezar a tomar pastillas tenga un examen físico y una historia clínica completa. ¿Se debilita la mujer cuando está usando la píldora? Tampoco. Esto tampoco es cierto y hay trabajos que demuestran muy bien que más bien algunas se sienten muy bien en su estado de ánimo. Dice, si una mujer ha usado la píldora por mucho tiempo, ¿seguirá estando protegida del embarazo cuando deje de tomar la píldora? No. Si las terminó este mes y el siguiente mes no la tomó, hay 2 cosas que pueden suceder. Una, que sí pase un tiempo sin embarazarse. La otra, se dice incluso que por cada año de tomar la píldora la mujer podría tener un mes de protección de no embarazarse. La mujer que tomó por 5 años la dejó y en los 5 próximos meses pues podría estar más o menos tranquila de que no se va a embarazar. Sin embargo, hay un fenómeno que se llama rebote. Y resulta que la mujer dejó la píldora este mes, no se cuidó con nada el siguiente mes y en la siguiente regla ya lo que tiene que hacerse es un examen para el embarazo. Vean ustedes. Son las 2 posibilidades que existen, pero no va, no va a quedar protegida contra embarazo. Y el último, ¿puede tomar la píldora una mujer que fuma? Bueno, se dice que sí, pero se espera que ojalá que no fumen ya después de los 35 años. Perfecto. Que si fuman, deben escoger otro método después de los 35 años. Bueno, que de igual manera recomendamos, ojalá dejar el tema del fumado de lado por muchas otras razones de salud. Sí, claro que bien, sí. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, no sin antes recordarles a los televidentes de Canal 2, a los radioescuchas de Radio Monumental, que tenemos habilitada nuestra línea telefónica 905-222-0000 y también nuestro Facebook para que ustedes nos hagan llegar sus consultas respecto al tema de hoy. Estamos en nuestra sección de ginecología conversando sobre métodos anticonceptivos. Ya volvemos.
Continuamos con Seguimos conversando con el ginecólogo, nuestro experto, el doctor Carlos Luis Zúñiga, sobre algunos métodos anticonceptivos combinados. Doctor, quisiéramos ahora, ya una vez repasados los mitos que existen en torno a este método tan tradicional, conversar un poquito sobre esos efectos negativos que puede acarrear para la salud de nosotras las mujeres utilizar métodos anticonceptivos con estrógenos. Sí, con mucho gusto. Abramos otra vez el micro, doctor, porque si no... De nuevo el micrófono porque Perfecto, me gracias. está quedando. Una de las cosas importantes es lo que hablábamos, es decir, unas son las contraindicaciones, otros son los problemas que puede tener la mujer en base a la situación del estrógeno en sí. Ajá. Y sí, siempre tenemos que señalar que dijimos que son estrógenos beletinil y estradiol, pero sí puede intervenir en problemas circulatorios. ¿Cuáles problemas circulatorios? Bueno, mujeres que de repente empiezan a ver que tienen dolor de piernas después de que empezaron a tomar las pastillas, o que tienen aparición de lo que ustedes llaman arañitas, o sea, sí, unos vasos capilares que se van haciendo. Está la gente que podría tener también problemas de dolor de cabeza, que también nos señalan, sobre todo aquellas que padecen de migraña. Uno tiene que ser muy cuidadoso con ellas, saber qué tipo de pastilla anticonceptiva le da. Existen para poderle ayudar en ese caso. También tenemos la situación de que la pastilla se metaboliza en el hígado y entonces puede llegar a dar manchas faciales, manchas en la cara que con mucha frecuencia atormentan a ustedes las mujeres. Igual, ver la forma de buscarle qué tipo de pastilla se le da. Hay otras recomendaciones, pero lo importante es que si eso está ocurriendo porque está tomando anticonceptivos, ayudarle con otro tipo de pastilla que sea útil. Después, a veces también tienen, algunas gentes pueden desarrollar lo que llamamos seborrea. Cierto. Puede llegar a ese tipo de problema. Entonces, si hay ese problema, se busca cambiar el tipo de pastilla. Cosas de ese tipo que son tan importantes. Otras, de repente, son cambios en la condición de la regla. Alteraciones en la constancia del ciclo menstrual. Exactamente, o manchados intermenstruales que nos indican que aquel anticonceptivo no es lo mejor para esa mujer. Bien, doctor, vamos a recibir algunas llamadas telefónicas que tenemos. Primero tenemos la consulta de Araceli, quien nos llama de Turrialba. Araceli, muchísimas gracias por conversar con nosotros y bienvenida a De Mañana con Monumental. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. Quería ver si el doctor me podía ayudar. Yo tengo 42 años. Ahorita tomo una pastilla de 5 miligramos para la presión y tomo pastillas para reducir el azúcar. Es una duda. Yo tuve cita la semana pasada en el EVAIS y la doctora yo planifico con las pastillas, con el Nocilen. Me dijo que para mi edad ya yo no puedo tomar pastillas por el riesgo de un coágulo en el corazón, o sea que yo no puedo a mi edad tomar ninguna clase de hormona. La opción que ella me dio fue o el preservativo o la operación, o algún dispositivo lácteo así, pero a mí ninguno de esos tres sinceramente me gusta. Yo he tomado pastillas por 12 años y no he tenido ningún problema hasta el momento. Entonces yo quería la opinión del doctor como ginecólogo. A ver qué me dice. Con mucho gusto, ahorita le contestamos. Muy bien, Araceli, muchísimas gracias. Recibimos también la consulta de Carla, quien nos llama de Ciudad Colón. Adelante, Carla. Sí, buenos días. Buenos días. Una consulta para el doctor. Es que tengo una hija de 17 años que siempre ha tenido problemas con la venida del ciclo menstrual. Y ahorita tenemos ya más de una semana que no le viene, pero también ella toma un tratamiento para el acné que se llama Racutani. Exactamente. Yo no sé si eso será que también le está causando algún problemita de eso, a causa de eso que se le atrasó más de una semana ya.
Doña Carla, ¿el problema que experimenta su hija es que se le retrasa la llegada de la menstruación o es un exceso en la menstruación? ¿Cuál es el tipo de problema específicamente? No, el problema es que el retraso. Se le retrasó. Muy bien, muchísimas gracias, doña Carla. Tenemos también la consulta de Flor, ella nos llama desde Pérez Celedón. Muchísimas gracias, Flor, y adelante con su consulta. Buenos días. Buenos días. Tengo 52 años, estoy pasando la etapa del climaterio. Por problemas de sangrado permanente me recomendaron Clayra, la he tomado durante unos 6 meses y me ha hecho muy bien, pero me está dando fuerte dolor de cabeza, entonces no sé por cuál cambiarla. Muy bien. Muchas gracias, doña Flor. ¿Usted todavía tiene su regla normal? Ya me están viniendo pequeñas muestras cada mes. Ajá. Bueno, y en cuanto a faltas de la regla, ¿ha tenido faltas de la regla o viene todos los meses? Después de que tomo Clayra viene todos los meses. Antes sí tenía trastornos. Mucho trastorno. Ajá, bueno, ahorita le digo con qué podemos cambiarle el Clayra. Muy bien, muchísimas gracias por sus consultas. Ahora sí, doctor, entonces respondámosle primero a doña Araceli, quien nos llamó de Turrialba. Muy bien, vea, doña Araceli, como dice usted muy bien, usted tiene 12 años de tomar un medicamento que no le ha provocado ninguna molestia, que usted ha, gracias a Dios, tolerado muy bien. Y aquí viene otra recomendación para aquellas personas que toman pastillas de este tipo anticonceptivo que son necesarias. Cuando una mujer está tomando una de estas pastillas y esa le cae muy bien, no le hace ningún problema, ni le aumenta peso, ni porque a veces retiene el líquido, esos son los efectos secundarios que pueden haber. Si ella está tranquila y ve que le ayuda muy bien, sus ciclos son normales, la piel está normal, no tiene ningún efecto secundario, esa es la pastilla que ella debe seguir tomando. No importa que salgan nuevas, modernísimas y que vengan con un montón de recomendaciones, esa que le cayó bien a ella y que le ha servido todos los años, hay que dejársela. Pese a la advertencia que le hizo su doctor sobre el tema de la edad y seguir tomando este tipo de medicamentos. Yo creo que hay una cosa importante. Ella le hicieron dos opciones, de las cuales hay una que yo le diría que vale la pena que la acepte. Es decir, tiene 42 años. Mientras le venga la regla, aunque sea callada una vez cada 6 meses, esta fertilidad de ella, es decir, si ella deja las anticonceptivas y le empieza a venir la regla normalmente sin tomar ningún método anticonceptivo, aunque le viniera cada 2, cada 3 meses, cada 6 meses, resulta que ella todavía podría quedar embarazada. ¿Ve usted? Y como tiene hipertensión arterial y tiene diabetes, esto vendría siendo un embarazo de alto riesgo. Altísimo riesgo, diría yo. Personalmente creo que hoy día la cirugía que hacen para cortar las trompas, es una cirugía muy, muy sencilla. Es una cirugía que incluso se internan un día y el mismo día van para la casa. Qué bueno. Porque lo hacen por laparoscopía. No es un problema en cuanto a lo que es la diabetes y la hipertensión, porque primero les hacen una valoración de tipo cardiovascular para ver que no tenga problemas en cuanto a anestesia. Generalmente se utiliza una anestesia que lo que duerme es de la cintura para abajo y es muy rápida. Ya le digo, para usted sería ideal que pudiera entonces aceptar la cirugía, no le tenga miedo porque hoy día es muy segura, porque también realmente usar el preservativo, que sería una alternativa, ya sabemos que para ustedes, las que no están acostumbradas a usarlo, o al marido que no está acostumbrado a usarlo, aquello va a ser una pelea de nunca acabar. De manera que piense muy bien, yo creo que vale la pena que ustedes desde ese punto de vista utilice, ¿cómo se llama?, el medio que le dan de cirugía. Mientras tanto, yo no le suspendería el Norgelian porque usted no me había dicho que tenga ninguna complicación de las que le mandó la doctora. Pero sí, mejor hacerlo porque a largo plazo le va a servir más la cirugía. Muy bien, de cualquier manera, recordarle, doctora, doña Araceli, que está en constante comunicación con su doctor, ¿verdad? Claro. Y que estas recomendaciones que le hacemos hoy se las haga saber para una segunda opinión también, ¿verdad? Sí, porque por otro lado, ya ella ahorita entra en la premenopausia y podría ser que ya entre en la menopausia, pero mejor estar muy segura para que no vaya a tener esa situación de verse chineando a los 40 y tantos. Se imagina años, qué sustillo se lleva doña Araceli. Hay también una posibilidad, nada más que el Seguro Social todavía no la tiene. En casos como el suyo existen también, de lo que vamos a hablar ahora enseguida,
métodos hormonales que no tienen estrógeno, que se llaman los métodos con progesterona, de los que vamos a hablar si Dios quiere enseguida, o lo continuamos para el siguiente programa. Así es. Pero esos métodos con progesterona, aparte de que hay pastillas y que son muy útiles, en su caso podrían ser muy útiles, también está un dispositivo intrauterino que tiene precisamente una hormona que se llama progesterona. Es muy seguro, tiene la ventaja de que es muy fácil de poner, y si usted pudiera comprarlo y decirle a la doctora, bueno, que la manden a ginecología para que se lo ponga, porque la caja no lo tiene, pero si usted lo consigue y se lo ponen, esto le daría la seguridad que en los siguientes 5 años usted no va a tener ni que estar tomando pastillas, ni tener problemas de sangrado, ni cosas por el estilo, y no se va a embarazar, y podría estar muy tranquila al respecto. ¿Tiene usted idea, doctor, del costo aproximado de ese dispositivo intrauterino? Porque es importante también ver qué tan accesible está para la población en general, ¿verdad? Yo entiendo que anda más o menos en los 140, 125 mil colones. Bueno, es una inversión importante. Sí, es una inversión importante, pero si uno la pone a 5 años, si fueran 120 a 5 años nos da como le dijera, un costo muy pequeño por mes. Muy bien. ¿No? Entonces, esa sería una situación. La otra cosa es que hablen con Trabajo Social del seguro para ver si ellos se lo pueden conseguir. Y también a veces el médico hace un poquitito de esfuerzo, llama al laboratorio que tiene este dispositivo, y pues ellos también tienen mucha sensibilidad social, esas cositas que le y entonces a lo mejor podrían dárselo un precio más barato. Perfecto. Y asequible para la economía de ellos. Así es que lo importante a veces en la vida no es esperar a que nos den las cosas, movámonos a ver si nosotros podemos conseguir algo. Perfecto. Bueno, entonces, doña Araceli, le deseamos muchísimos éxitos con la solución de su caso y esperamos haberle ayudado con esta respuesta. También teníamos la consulta de Carla, que nos llamó de Ciudad Colón con el caso de su hija. Sí. ¿Tienen alguna relación el uso de los tratamientos para combatir el acné con alteraciones en el ciclo menstrual, doctor? Sí, definitivamente, y la recomendación más importante que le puedo dar es, mientras ella esté tomando ese Rakutane, que es excelente para el acné, no debe quedar embarazada. Debe evitar por todos los medios quedar embarazada, porque sí está probado que es un producto que en caso de un embarazo produce malformaciones en el niño. Bueno. Por eso el dermatólogo hizo muy bien que se la mandó, hizo muy bien mandando la pastilla anticonceptiva. Pero por otro lado, para que esté tranquila, sí es frecuente que la persona que toma Rakutane, aunque esté tomando las pastillas, la regla no le venga. Y a veces se le va no por una semana, no, a veces por un mes, y mientras esté tomando el medicamento podría írsele la regla todo el tiempo. Doctor, y entonces, ¿después de cuánto tiempo ya debe doña Carla alarmarse? Es decir, pasaron 3 meses, ¿lo consideraríamos normal por el efecto de este medicamento? Pero si ya llevan 6 meses, ¿sí es normal? ¿Cuánto es el máximo que podemos nosotros? El máximo es mientras esté tomando el tratamiento, y ojalá unos 2 o 3 meses después. ¿Y una vez que lo deje de tomar, hay algún peligro mayor, alguna consecuencia? No, si ella ya una vez que lo deja de tomar, que siga tomando la pastilla anticonceptiva todavía unos 2 o 3 meses después, para asegurarse de que no va a haber un embarazo, y ahí la regla le va a retornar con normalidad, porque hay una, como le dijera, una relación entre lo que es tomar el Rakutane, las pastillas, y que la regla se le atrase, que no le venga, ¿verdad? Pero no puede atenerse tampoco a que como no viene la regla, entonces mejor no tomo la anticonceptiva porque ya el Rakutane me está quitando la regla. No, mentira, es decir, que ella tome la pastilla tranquilamente, se fije que no tenga ninguna molestia, eso sí, ¿verdad? Porque si el hecho de que no venga la regla le causa alguna molestia, llamar al médico que le está atendiendo para que le pueda ayudar, tal como dijimos hace un rato. Muy bien, doctor. Y teníamos también la consulta de doña Flor, que nos llamó de Pérez Celedón, paciente de 52 años. Ella presenta un sangrado permanente y bueno, pues está medicada. Ya usted sabrá todo el detalle para poderle responder. Sí, está tomando un excelente producto, porque Claira es un excelente producto, especialmente para planificar. Es el más reciente, digamos, de los anticonceptivos que han salido, con una variación total en lo que es el estrógeno,
que en lugar de ser ya letinil-estradiol, es otro que se llama valeriato de estradiol, que es más parecido al que produce la mujer, y tiene el progestágeno, que a mí se me ha olvidado, que se llama Dionogest. Ese era que ese es nuevo y que actúa muy bien. Pero si ella está sintiendo problemas con Clayra, lo que habría que hacer es más bien pasarla a ella a otro sistema de pastillas. Yo creo que ya haya tenido reglas irregulares, ya está en una etapa donde ya difícilmente va a quedar embarazada. Lo primero que yo le haría a doña Flor es que se haga un ultrasonido para ver si los ovarios ya no tienen folículos activos. Los folículos son unas estructuras que están en el ovario y que van creciendo por la acción de las hormonas. Ahí viene el óvulo y revientan por acción de las hormonas. Bueno, cuando la mujer llega ya a cierta edad, de repente le reportan a uno que los ovarios ya no tienen folículos activos, entonces eso le mandan el recado de que los ovarios se pensionaron y que ya ella puede estar tranquila porque no se va a embarazar. Y entonces yo cambiaría el Clayra por un producto que hay, que la caja tiene, o por alguno otro de los que hay, como otro que se llama Progilutón, que es excelente para que ella pueda en alguna forma mantener sus reglas, si es que quiere ver su regla, y para quitarse ciertas molestias propias de calores, sudores, insomnio, etc. Muy bien, de igual manera le vamos a recordar a doña Flor que visite a su médico, le haga las consultas respectivas para que no incurra en una automedicación. Doña Flor, muchísimas gracias por habernos hecho llegar sus consultas. Doctor, tenemos también la llamada de Damaris. De Ticabán. De Ticabán, así es, Damaris. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias. Con esto una preguntita. 4 años. Perdón, otra vez, doña Damaris, porque se cortó un poquitito. Es que vivo muy lejos, entonces. No, pero la escuchamos perfectamente, nada más vamos a reiniciar. Bueno, yo tengo 34 años. Yo tomé mucho tiempo, tengo un hijo solamente. Tengo como 7 años de tomar pastillas de planificar. Tomé como 5 años las que da la caja, Norgilén. Y después, cambié por consejos no médicos, sino de personas, por una, no sé si puedo decir el nombre de mercado. Dígalo, por favor. Yasmín. Sí. Entonces, no sé qué diferencia tiene una de otra. Otra preguntita. Yo salí con un fibroma, no sé si a mí me dicen que, ¿por qué no me pongo el dispositivo intrauterino la P? El dispositivo intrauterino de la famosa pero porque yo padezco de gastritis y hernia hiatal y todo eso. Entonces, si me aconseja el doctor si con el fibroma es recomendable o si esa pastilla no es tan dañina. Bien, muchísimas gracias, doña Damaris. Vamos a recibir la llamada de Rosibel. Ella nos escribe nos llama más bien desde Guadalupe. Rosibel, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenas. Mire, es que hace un mes a mí me operaron, me hicieron una salpingectomía por un embarazo ectópico. Me mandaron para planificar Norgilén. Pero yo quería saber pues qué tan efectivo es la inyección, porque en el EVAIS me dijeron que yo no estaba, que no me podían inyectar, que podía pues preguntar por mesigina, que se inyecta una vez al mes. Muy bien, muchísimas gracias, doña Rosibel. Con muchísimo gusto. Respondámosle, doctora, a doña Damaris, ¿le parece? Muy bien, doña Damaris, que tiene 34 años, está en la flor de la vida. Y un hijo. Bueno, esta pastilla que usted ha estado tomando, del seguro, es bastante buena y usted la toleró bien. Cambió, como dice, como pasa en nuestro país, porque alguien le dijo, mira, qué buena que es esta pastilla, y entonces usted la cambió a otra que también es muy buena y que tiene una composición muy diferente a la que tiene precisamente el Norgilén, porque también tiene el progestágeno diferente al que tiene el Norgilén. Esa es la diferencia que tiene, y la dosis de progestágeno y de estrógeno que tiene. Yo diría que desde el punto de vista de lo que usted me consulta, yo soy un fiel creyente de que el mejor método anticonceptivo es el dispositivo intrauterino, que no es abortivo, que hoy día existen varias formas que dura, hay unos que tienen cobre, hoy se usa la T de cobre, está también otro que mencionamos que tiene progesterona, que ese sería muy útil para usted.
Ese le ayuda a regular sus reglas por una parte si tuviera algún problema con ellas, y también la protege de embarazos. Son de 5 años de duración, y el dispositivo tiene muchas ventajas. Tiene efectos secundarios, pero ninguno de esos efectos secundarios es de tipo sistémico. ¿Cómo cuáles efectos, doctor? Sí, podría, las 5 cosas que puede producir un dispositivo intrauterino son, bueno, que al principio las reglas sean más abundantes, que puedan ser un poquito dolorosas al principio, no causa infecciones, pero sí las puede favorecer. Que haya definitivamente sensación molesta. Es muy raro encontrar a alguien que sea alérgico al dispositivo, pero sí hay ese tipo de situación. Y finalmente la otra es que el porcentaje de embarazo que tiene es de 0,6%, es igual al de la pastilla, pero yo siempre digo que esa sería una complicación, que se vaya a embarazar la mujer. Claro. Tremendo efecto secundario, ¿verdad? Sí, por vida. Yo creo que como método, yo siempre lo recomiendo cuando alguien tiene duda con respecto a las pastillas. Indudablemente, la ventaja que tiene es que no actúa a nivel sistémico. Ni va a haber problemas circulatorios, ni va a haber problemas de dolor de cabeza, ni va a tener manchas de la piel, ni las cosas que hablamos anteriormente. Muy bien. Así es que yo sí le recomendaría a ella que haga eso. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Antes de pasar con la siguiente consulta, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y retomaremos una de las consultas que también nos envían a través del Facebook, es de la semana anterior y tiene que ver con las pastillas Yasmín. Muy bien, la papa es primero. Así es, ya casi volvemos en De Mañana con Monumental. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Usted está de mañana con Monumental. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Seguimos conversando en nuestro segmento de ginecología con el doctor Carlos Luis Zúñiga. Doctor, teníamos pendiente responderle a Ago Fonseca, un radioescucha que nos escribió en nuestro Facebook la semana pasada, la siguiente consulta. Él dice: buenos días, tengo una consulta. Mi esposa toma pastillas Yasmín. ¿Es normal que cuando iba por la mitad del paquete le vino la menstruación por un día y se le fue y luego le vino normal? Ahora con las pastillas Yasmín le dan en el día, pero en la noche no le da náuseas. Y anteriormente ya había probado con otros métodos como la inyección, pero le cae muy mal. ¿Necesita algún método que no le cause esto? ¿Qué le recomienda? La edad de ella es 27 años y tiene mucho tiempo de tomar pastillas. Le agradezco su ayuda. Encantado. Vamos a ver, don Dago. Nos falta doña Rosibel. Respondámosle a don Dago y seguidamente a doña Rosibel. Don Dago, vea, casi que estamos en la misma situación de lo que hablábamos hace un rato. Sí se podría cambiar la pastilla también porque existen otros medicamentos que le podrían evitar tener este tipo de náuseas, etcétera. Pero si yo tuviera que cambiarle el método a ella, yo se lo cambiaría por ese dispositivo que tiene progesterona, definitivamente. O por el dispositivo que no tiene la progesterona, porque así ella no tendría ningún efecto sistémico. Se ve que tiene cierta labilidad, o sea, cierta tendencia a tener efectos secundarios, tal vez posea una gastritis o alguna cosa así, algún problema digestivo que tenga, y eso le provoca la náusea. Pero si ella tolera bien la Yasmín y ya le ha pasado todo esto, lo del sangrado que le dio en los primeros meses, de una vez en el mes escaso, porque Yasmín es de muy baja dosis. Y entonces, mientras el cuerpo se acostumbra a manejar ese tipo de medicamento, puede dar esta situación que le dio de ese sangrado. Pero como él dice, ya esto no, lo que le queda es un poquitito de náusea, pero también buscarle algo para combatirle la gastritis que puede tener, o que tome el medicamento con alimento, que eso es muy importante. Hay gente que lo toma antes de acostarse, con el estómago vacío, sí, entonces con el estómago vacío, no. El ideal es que lo tome en medio de algunos de los alimentos, se absorbe igual y produce el mismo efecto. Y si no, hablar sobre el dispositivo intrauterino, que ya les digo, existen el que tiene progesterona, el que que no tiene progesterona, que tiene cobre, pero lo más importante también,
podría quizá pasar a una de las inyecciones. Ahora existen dos, es decir, existen en el mercado inyecciones de cada mes, una la que mencionó precisamente doña Rosibel, y existe otra que se llama Topacel. Doy los nombres, pero acuérdense que eso no se debe la gente automedicar. Correcto. Nada más para que no se quede en ignorancia, y que desde ese punto de vista se debe consultar al médico previamente para podérselas poner. Muy bien, doctor, y tenemos finalmente la consulta de doña Rosibel, quien nos llamó desde Guadalupe. Respondámosle a ella que se practicó una salpingectomía, ¿verdad? Sí. Y por un embarazo ectópico, entonces es un tema delicado también. Sí, eso quiere decir que ella tuvo un embarazo en una de las trompas. Correcto. Ese es el embarazo ectópico. Lo tuvo en una de las trompas. A veces hay embarazos ectópicos en el ovario, a veces en la parte proximal del útero, etcétera, pero generalmente se reconoce como un embarazo fuera de la matriz. Entonces, una de las cosas importantes es que le queda todavía una trompa. Por eso es que le mandaron el Norgilén, que es un buen, como le digo, se les ha dicho, es un medicamento que está bien balanceado. Si ella quisiera usar la inyección que le han recomendado, pues puede hacerlo perfectamente. Es una inyección bastante útil, de muy buena calidad, de un laboratorio excelente, y sí debe hacer la consulta médica, porque entre los efectos secundarios que puede tener esta inyección, que es muy buena, es que de repente la regla se fue. Y se fue, y mientras se ponga la inyección no va a tener regla. Eso no quita que ella siga con su funcionamiento ovárico normal, excepto que no va a tener regla. Es decir, en el útero va a haber una situación muy especial, porque el tejido que debe crecer cada mes no va a crecer de la misma forma. Pero es una buena opción para ella, yo diría yo. Bien, doctor, hemos estado entonces repasando algunas consultas que los radioescuchas y televidentes de Canal 2 nos han hecho llegar a través de nuestros medios de comunicación, y ahora quisiera que nos adentremos un poquito más en esto. Hablamos de algunos efectos secundarios no muy positivos para el organismo de la mujer cuando utilizamos algún método anticonceptivo con estrógenos. Ahora, ¿qué pasa con los métodos que únicamente tienen progesterona? ¿Cuáles son? Porque parecieran ser más beneficiosos para nuestro organismo. Sí. ¿Cuáles son esos métodos, doctor? Bueno, el método de solo progesterona surgió hace unos años y se activó como una alternativa especialmente para ayudar a la mujer que estaba dando de mamar. Porque la mujer que está dando de mamar, todas las pastillas que hay que tengan estrógeno o progesterona no son convenientes darlas. Por otra parte, aunque no estuviera dando de mamar, la mujer en el posparto tiene la duda de cuándo le va a venir la regla, a veces viene, a veces no viene, y entonces es muy difícil para ella tener las relaciones sexuales tranquilas, sobre todo si está pasando la época de las desveladas y demás. Y la cuarentena y ya, todo. Como que al marido le hace la cruz y más bien quisiera echarlo al patio. Es cierto, ¿no? Es un detalle muy importante, ¿verdad, doctor? Porque, ha pasado en muchos casos, ¿verdad? Se queda embarazado mientras está en plena cuarentena. En la cuarentena, o sea, apenas hay gente que cuando tiene los hijos los tiene muy rápidamente, y entonces resulta que no alcanzan a celebrar 2 cumpleaños con un año de diferencia, sino con 1 año y con 10 meses por allá. Esas pastillas tienen solamente progestágeno. Hay 3 tipos de pastillas en este momento en el mercado. Cada una tiene, hay 2 con un progestágeno igual, que se llama Desogestrel, el método activo, el componente activo, perdón, y otro, ¿cómo se llama? Que se llama Linestrol. Lo importante de estas pastillas es que sí se le pueden dar a la mujer que está dando de mamar, porque no va a afectar en nada a la criatura. Y la otra cosa es que también para aquellas mujeres que tienen contraindicación con las pastillas que tienen estrógeno, también son útiles. Nada más que si la mujer las toma y el sangrado menstrual va a pasar como pasa con la mujer que está dando de mamar, la regla no le viene. Si acaso vendrán sangraditos ocasionales de vez en cuando, pero la regla como tal, cada mes, cada 28 días como esperamos, no llega. Y está aquella que tomándolas del todo no sangra. Entonces de repente eso asusta a la mujer. Pero mientras esté dando mamar, ella sabe que es una combinación entre los 2 métodos para ayudarle a que no se embarace,
Y se sabe también que muchas mujeres cuando están dando de mamar no les viene la regla del todo. En esto hay una situación que a mí me gusta aclarar. La mujer que empieza a dar de mamar hay que advertirle que, bueno, a los 40 días muchas veces viene un sangrado y ese marca el final de la cuarentena y entonces ahí disminuye un poquitito la cantidad de leche, pero ¿qué va a pasar con la regla en los siguientes meses? ¿Irá a venir o no? Bueno, hay 3 tipos. La que le sigue viniendo cada mes, la que le viene cada 2 y 3 meses, o la que no le viene del todo mientras esté dando de mamar. Entonces que ellas sepan que esto es normal, no hay nada que... No, ¿alguna de estas 3? Alguna de estas 3 cosas puede pasar con la mujer que está dando de mamar. Cuando se toman las pastillas estas que tienen progestágeno, que tienen la gran ventaja de asegurar de que sí no va a haber embarazo, porque la lactancia solamente protege, de acuerdo con los estudios, en un 15%, protege a la mujer de que no vaya a haber un embarazo, o sea que es bajito. Entonces, con la pastilla anticonceptiva se asegura que no, que tiene solo progesterona, se le asegura que no va a haber embarazo. La otra cosa importante es que también la pueden usar otras mujeres que no estén dando de mamar y que por razones especiales no puedan tomar pastillas que tengan estrógeno. Estas las tomo, yo tengo varias pacientes que gracias a Dios se han acogido, digamos, a ese método, y algunas les vienen sangrados de vez en cuando, otras desde que las están tomando, pasó el tiempo de la lactancia y demás, hay una que tiene 3 años de tomarlas y está feliz de la vida con ellas, pero esas son anécdotas de consultorio, como hay que ver los trabajos a ver qué es lo que sale, pero lo importante es que sí llegan a producir también esa situación de que no venga la regla. Podríamos decir, doctor, entonces, que cualquier mujer, excepto la que esté experimentando la etapa de maternidad, llámese embarazo y posmaternidad, pueden utilizar estos métodos anticonceptivos que contienen únicamente progesterona. Es decir, la excepción es esa, las mujeres que están en su etapa de maternidad, sea primera vez, segunda vez que están con su etapa de maternidad, no hay problema. No hay problema. No, en todas las demás no hay problema. Hay problema si se está en esa etapa, es decir, digamos, cuando están empezando con el asunto de si desean o no embarazos. Muy bien. Este es un método que, como les digo, que no existe solamente en pastillas, sino que tenemos también el dispositivo que tiene progesterona, que fue el que hablé hace un rato. Prácticamente es un progestágeno que se va, digamos, absorbiendo lentamente en el organismo y que inhibe la ovulación. Algunas ventajas o desventajas también, doctor. Más que todo hemos hablado de ventajas, quizás enfoquémonos en las desventajas que puedan tener estos métodos anticonceptivos que contienen únicamente progesterona. Sí, yo creo que desde ese punto de vista, como les dije al principio, todos tienen ese tipo de problema. Por ejemplo, entre las ventajas que tenemos es que pueden usar, dice, ser usados por las mujeres en la etapa de lactancia, ¿no? No va a mermar la cantidad de leche, esto es muy importante. Luego no tienen los efectos secundarios de los estrógenos, esa es otra de las ventajas que tienen estos métodos. No aumentan las complicaciones relacionadas con el uso de estrógenos. Las mujeres toman una píldora todos los días sin interrupción, o sea, van seguidas. Son muy efectivos en la lactancia, ya lo dijimos, y los riesgos efectos secundarios, hay que señalarlo, muy importante, puede dar acné y puede sí tener aumento de peso. Esa es la primera desventaja que estamos señalando prácticamente. Sí, pero fíjese que entre las otras cosas dice, pueden ayudar a prevenir la enfermedad benigna de la mama, el cáncer de endometrio, el cáncer ovárico y algo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Esas estamos entre las ventajas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Puede haber dolores de cabeza, sensibilidad normal en los senos, que no es muy común, pero puede dar, y no previenen el embarazo ectópico. O sea, esto es muy importante de tener en cuenta, pero por lo demás, prácticamente son muy pocas las cosas. Bueno, y el asunto de que pueden hacer que la regla no venga por mucho tiempo, y que eso a la mujer no le gusta mucho.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que nuevamente nos quedamos con muchas consultas pendientes que les prometemos vamos a dar seguimiento la próxima semana, Dios mediante, porque también teníamos para hoy un tema muy importante que les aseguro que vamos a abordar la próxima semana, doctor, y tiene que ver con los métodos anticonceptivos naturales. Esos son muy interesantes, conviene hablar de ellos para ver qué opinión tiene la gente, qué les ve de ventaja. Correcto, bueno, muchísimas gracias. Lo que nosotros tratamos de hacer es educar a la gente, ¿verdad? Así es. Muy bien. Así que muchísimas gracias, doctor, nuevamente por habernos acompañado. Él es nuestro experto, el ginecólogo Carlos Luis Zúñiga, quien hoy en nuestra sección de ginecología nos estuvo acompañando y aclarando todas las dudas que tenemos respecto a los métodos anticonceptivos con progesterona. Muchas gracias, doctor. Encantado, Natalia, ha sido un placer trabajar con usted, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias, doctor. Nosotros vamos a continuar con más de Mañana con Monumental y los queremos invitar. Recuerden que estamos con nuestras vías de comunicación habilitadas para que usted nos haga llegar sus comentarios, sus consultas, ya que en unos minutitos vamos a comenzar con nuestro tema tan interesante de odontología. Ayer les prometí una cápsula que por razones de tiempo no la pudimos poner, pero ya vamos a retomarla, así que ya casi volvemos con nuestra sección de odontología con un tema que también va a ser de su interés. Ya volvemos. Prevenir y atender. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. La próxima vez que vaya a una cita con su dentista por algún problema dental, considere revisar también el estado general de su salud, pues ambas tienen estrecha relación. Problemas dentales tales como las caries, pérdida de esmalte dental, ensanchamiento de encías, problemas de cicatrización o coagulación, pérdida del movimiento mandibular, dolores de oído, entre otros, pueden ser ocasionados por otros problemas de salud. Así lo dieron a conocer 4 especialistas del OLACIT, luego de un estudio realizado a 724 pacientes durante el periodo de enero a marzo de este año. El doctor Carlos Durán explica los resultados del estudio. 14% de nuestra población padece de hipertensión arterial y el 5% de diabetes, y estas dos enfermedades presentan repercusiones y manifestaciones en la boca. Es importante entonces que nuestros pacientes estén enterados que su condición de enfermedades sistémicas puede tener repercusiones bucales, para que entonces puedan manifestarlo al profesional de odontología para plantear el mejor tratamiento. Las investigaciones concluyen que, por ejemplo, la acidez estomacal y las agruras generan deterioro de los dientes y pérdida del esmalte de forma acelerada. Por ello, el doctor Durán recomienda utilizar flúor para que el esmalte se conserve en óptimas condiciones. Recomendamos que constantemente o frecuentemente pueda visitar al dentista para aplicarse flúor y poder proteger el esmalte. El esmalte con el flúor se endurece y entonces forma una capa protectora. Entonces es recomendable que este paciente que padece de reflujo pueda estarse aplicando dosis de flúor a través de un profesional. En algunas ocasiones, la aparición de cordales puede ocasionar molestas migrañas. Asimismo, si el paciente tiene altos índices de ácido úrico o colesterol, puede sufrir de dolores en las articulaciones, entre ellas la articulación temporomandibular. Tome en cuenta sus padecimientos la próxima vez que visite a su dentista. Recuerde comentarle su historial médico para recibir un diagnóstico más certero. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Son las 10 de la mañana con 5 minutos y escuchábamos este micro que nos describe una situación bastante común. A veces pensamos que las enfermedades bucodentales solamente surgen ahí, en la boca y en alguna de las partes de la estructura bucodental. Sin embargo, para eso tenemos aquí a la doctora Mónica Fumero. Mónica, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vas a hablar hoy del tema importante. No necesariamente las enfermedades que aparecen en nuestra boca están aisladas de todo el sistema que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Así que primero saludarla, darle la bienvenida y agradecerle porque nos acompaña nuevamente esta semana. Muchísimas gracias, también bienvenido porque ¿verdad? Muchas gracias. Estamos aquí empezando una nueva relación muy bonita. Gracias. Justamente eso es súper importante lo que estás diciendo, porque estamos hablando de la repercusión que tiene
en boca todas las que son enfermedades sistémicas. Entonces, no podemos ver la boca como aislada del resto del cuerpo, ¿verdad? Aunque mucha gente lo ve como que, bueno, yo puedo tener la boca hecha un desastre, pero soy muy saludable, ¿verdad? Porque a veces también, doctora, disculpe que la interrumpa, se piensa en enfermedades bucodentales como una carie, y eso es más bien dental propiamente, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas que hoy quisiéramos abordar. Exacto, que es justamente la limitante que se le ha dado mucho al profesional de la odontología, ¿verdad? Que se le ve como el dientista, dice la gente, ¿verdad? O sea, el que solo ve el diente, ¿verdad? Y no lo que está detrás. Pero resulta que yo siempre les he dicho a todas las personas que nos escuchan, si nosotros tenemos una lesión en boca, de algún lado vino, algo nos quiere decir, y al igual que en todo nuestro cuerpo, si a nosotros nos salen moretes o si nos sale una úlcera, la cuidamos igual y deberíamos de ponerle la misma atención. Entonces, hay un montón de enfermedades que lo que llamamos enfermedades sistémicas, que son enfermedades que van a involucrar varios sistemas en el cuerpo y que van a tener una repercusión directamente en boca. Voy a explicar entonces un poquito de cuáles son esas lesiones que ustedes pueden ver y que pueden asociar. Por ejemplo, hablamos como manifestaciones orales de enfermedad sistémica todo lo que son alteraciones nutricionales, o sea, déficit de vitaminas, ¿verdad? Ya sea la A, la B, la C, el ácido fólico y el zinc. O sea, todas esas, si usted tiene alguna deficiencia en estas vitaminas, normalmente se van a ver muchas lesiones a nivel de tejido oral, digamos, de lo que son mucosa. Significa, por ejemplo, una estomatitis puede ser que hay un brote de un montón de vejiguitas, ¿verdad? Que ulceritas, que las llamamos, las abuelitas lo llamaban fueguitos, ¿verdad? Que es como son un montón de úlceras. Entonces a veces la gente dice, bueno, yo vieras cómo padezco de esto, y entonces probablemente fue la pasta, entonces cambié la pasta, cambié, por ejemplo, el colutorio con el que estoy usando, cambié varias cosas, pero no llego. Entonces muchas también son interactuar con el odontólogo, es que te va a mandar a hacer un examen para ver cómo están los niveles de vitaminas, ¿verdad? Cómo están los niveles en sangre, si no hay anemias, por ejemplo, que pueden verse, pueden estarse viendo de acuerdo a muchas úlceras recurrentes, ¿verdad? Aftas, por ejemplo, glositis es cuando una persona tiene una inflamación en la lengua, por ejemplo, que la siente como una lengua ardiente, que la siente como quemada, es muy agrietada, ¿verdad? Pueden haber esos cambios. Y quelitis, por ejemplo, angular, vemos esos pacientes que siempre tienen como los muy resecos en las comisuras labiales y que a veces tienen como quemados y abiertos, ¿verdad? Que incluso una sonrisa ya les sangran. Exactamente, les causa dolor, grietas. Exacto, no necesariamente, digamos, todas estas cosas no significa que indican déficit de vitaminas, pero las déficit de vitaminas sí pueden reflejar estas lesiones, ¿me explico? No son correctas. Entonces, por ejemplo, una persona, obviamente, un constructor que trabaja en el techo todo el día, se ríe y sangra, pero no es porque tiene déficit, es por el sol, ¿verdad? Estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, todo lo que usted vea, si usted está, que usted sabe que usted la debe, como dice mi mamá, si usted sabe que usted la debe, que no come bien, que tiene alteraciones de nutrición, ¿verdad? Entonces, y usted aparte le ve como que los labiecitos agrietados, la lengua muy agrietada, una sensación de que le duele, que está ardiente, úlceras recurrentes, aftas, ¿verdad? Todo eso, entonces usted sabe que debería de hacerse un estudio de lo que son, cómo andan las vitaminas y cómo están las alteraciones nutricionales que usted podría tener. Otro tipo, por ejemplo, es ya no nutricional, sino hematológica, o sea, todo lo que tenemos que ver en sangre, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí es donde entra todo lo que es anemia, leucemia, linfoma, ¿verdad? Todas estas enfermedades. Obviamente hay enfermedades muchísimo mayores que ya el paciente sabe que las tiene, ¿verdad? Pero desgraciadamente tiene que convivir con muchas lesiones que forman parte del cuadro de su enfermedad. Y obviamente aquí es donde entra ese odontólogo a colaborar mucho con cómo sobrellevar ese proceso, ¿verdad? Yo me acuerdo hace muchos años que me llamaba una amiga de mi mamá que nunca conocí, solo me llamaba por teléfono, y ella me lloraba un montón porque estaba con radioterapia de cabeza y cuello, tenía cáncer, ¿verdad? Entonces ella me decía, mira, necesito un enjuague porque ya no aguanto el dolor, ya aquí ya. Y lo que hicimos fue, yo no sabía nada como el estado que tan avanzado estaba, yo solo sabía por mi mamá que estaba un poquito enferma, y me llamaba cada rato y sobrellevamos como ese tiempo, ¿verdad? Con colutorios y todo eso, y de un momento a otro murió. Y fue súper triste porque entonces yo me di cuenta
que muchas veces los odontólogos estamos acompañando también enfermedades terminales y manifestaciones que de verdad tenemos que entender que estamos ayudándole a tener calidad de vida a ese paciente, ¿verdad? Correcto. Y esa es la idea con este segmento de hoy, doctora. Por eso queremos aprovechar para invitar a la gente para que nos llame y haga sus consultas también a través del Facebook, porque es un espacio que al final de cuentas se nos hace reducido para tantas inquietudes que la gente manifiesta, y la idea es esa, que aquellas dudas que ustedes tienen podamos evacuarlas aquí en pro de una mejor calidad de vida. Doctora, aprovecho para preguntarle, ¿hay alguna edad en donde el ser humano se encuentre más vulnerable o más propenso a manifestar estas enfermedades sistemáticas que usted menciona, y por ende manifestarlas en su salud bucodental? O cualquier persona está expuesta de acuerdo a esas condiciones nutricionales, sanguíneas. Exacto, porque digamos, estamos hablando de que estamos manejando un montón, una gama de enfermedades. Entonces puede ser nutricional, puede ser sanguínea, puede ser diabético, por ejemplo. Entonces cada una tiene su edad de riesgo. O sea, cada enfermedad tiene su edad, de acuerdo a esa enfermedad, tiene su edad de riesgo, por ejemplo. Pero digamos, estamos hablando que un niño que tiene una déficit nutricional, ¿verdad?, ya puede tener estas manifestaciones, independientemente de la edad en la que esté en riesgo. O sea, si se presenta antes de enfermedad, está completamente vinculada a la manifestación. ¿Y los adultos mayores? ¿Será el adulto mayor tiene un montón de manifestaciones orales que no necesariamente están dadas por su condición sistémica? Por ejemplo, el viejito que tiene mucho no usar planchas o prótesis, ¿verdad? Tiene una dimensión vertical, llamamos nosotros, por ejemplo, si usted sonríe, sus dientes de arriba y sus dientes de abajo hacen que usted tenga el labio completamente acomodado o que lo tenga estirado, por así decirlo. Cuando un viejito pierde la dimensión vertical, y usted ha visto como el mentón de bruja, que ya de repente la boca se vuelve a hacer, la boca se cierra, ¿verdad? Y estas comisuras quedan completamente pegadas. O sea, los extremos de la boca, para la gente que solamente nos sigue a través de la radio, los extremos derecho y izquierdo de la boca. Aquí, pero solo para que me entele. Desde Canal 2 tienen la imagen, pero les describimos, nos referimos a las comisuras como ese extremo derecho e izquierdo de la boca, donde hacemos esa sonrisa que decimos de oreja a oreja. Eso es oreja a oreja, ese punto a punto, son esas comisuras. Entonces, entonces resulta que el cachetito cae y cierra tanto, ¿verdad?, este espacio, que entonces el adulto mayor que tiene este problema, cuando come, cuando la saliva, todo eso, ¿qué pasa? Se les pueden hacer hasta hongos acá. Entonces, ellos tienen una quilitis angular o a veces una infeccióncita por hongos en las comisuras y no tienen necesariamente una enfermedad sistémica. Por eso te digo que eso está relacionado. Esto está relacionado con la enfermedad, mas no es que es un indicador exclusivo de que padecemos de la enfermedad. O sea, podemos padecer cualquiera de estas manifestaciones por otro montón de razones, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente diabético tiene un olor dulce de aliento. ¿De verdad? ¿Ves? Entonces se llama un aliento cetónico. Entonces, por ejemplo, el odontólogo puede que tenga una capacidad de diagnosticar a un paciente que, por ejemplo, sangra demasiado, tiene enfermedades recurrentes, las úlceras que presenta son muy lentas en cicatrizar, tiene gingivitis o inflamación de las encías generalizada. Y de feria, cuando le olemos la boca, porque a veces uno, les va a parecer raro, pero uno usa cubrebocas como odontólogo. Claro. Bueno, pues no trata de no estar oliendo todo eso, y más que todo no es por olor, sino para no recibir bacterias y todo eso. Como uno trabaja con agua y todo eso, para no recibir eso. Pero el olor nos diagnostica un montón de cosas. Entonces, el odontólogo, a pesar de, usa mucho su olfato para determinar muchas cosas. Y el aliento cetónico nos puede indicar un paciente diabético. Entonces, cuando uno puede decirle al paciente, mira, tenés estos síntomas, entonces yo a mí me gustaría que te hicieras un examen para ver si sos diabético. Entonces, por ejemplo, eso lo podemos ver. Y si no, digamos, el paciente que es diabético, ya nosotros casi que si está controlado, lo tratamos como un paciente sano, ¿verdad? Aquí lo importante no es que el paciente que es diabético ya ahora sí no se le puede hacer ningún tratamiento, sino que se tiene que saber. Por eso es tan importante que cuando uno hace la ficha clínica en el expediente, cuando uno llega al odontólogo, uno empiece a declarar todo lo que ha pasado. O sea, yo soy hipertenso, soy diabético, yo tomo estos y estos y estos medicamentos, porque hay otro montón de manifestaciones que están relacionadas a los medicamentos. Doctora, me interesa que la gente tome nota de esto, porque a veces uno llega a donde el otorrino y le pregunta que cuándo fue su último Papa Nicolau, o que cuándo fue que se hizo un examen de
no sé, una gastroscopía, y uno dice, qué raro, pero ¿por qué me está preguntando tanta cosa? ¿Qué vino? Entonces recordar y hacer énfasis en eso, en que el organismo es todo un sistema interrelacionado, así que es muy importante, insisto, en el tema de la buena comunicación que tengamos con cada especialista, con el médico general, para poder contextualizar muy bien y llegar al diagnóstico adecuado. Claro. Doctora, discúlpeme, quisiera hacer el repasito por lo que llevamos. Hemos mencionado ya 3 causas de las enfermedades bucodentales. Hablamos de problemas sanguíneos o alteraciones sanguíneas, hablamos de la diabetes, hablamos de la alimentación. Entonces, con base en esto que ya hemos conversado hasta ahorita, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones más sencillas para que podamos evitar las repercusiones que tienen estos problemitas en nuestra boca? Digamos, aquí nosotros trabajaríamos muy cerca con el médico internista, ¿verdad? De qué es lo que se les puede dar, qué tratamiento se les puede hacer. Por ejemplo, hay otras alteraciones, por ejemplo, que dan una periodontitis, gingivitis, y empieza a haber una destrucción ósea importante, entonces puede haber aflojamiento de las piezas y hasta pérdida de las mismas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es súper importante que nosotros tengamos una interacción con el doctor para ver, cuándo este paciente puede ser sometido, por ejemplo, a sesiones de limpiezas, por ejemplo. Acuérdese que, porque, por ejemplo, el embarazo es una condición sistémica, aunque no es una enfermedad, pero es una condición sistémica, ¿verdad? ¿Y cuántas abuelitas yo he oído decir, yo perdí una muela por cada hijo que tuve? O este niño me botó 3 dientes y yo tengo una mala noticia para todas esas. El embarazo no hace pérdida de piezas. ¿Qué es lo que hace? Todo lo que es sistémico se vuelve potencialmente dañino cuando lo vinculamos o le agregamos placa bacteriana y sarro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una gingivitis, yo puedo padecer de que tengo las encías muy rojas, de que es cierto, como las tengo inflamadas, me es más difícil limpiarme porque obviamente tengo más irritable, el hilo dental me duele mucho más, incluso sangrados, ¿verdad? Exacto, espontáneos, ellos escupen y sangran. Pero resulta que entonces me duelen tanto las encías que ya no me lavo tanto los dientes, que ya no uso el hilo dental, que ya empiezo a sumar y sumar y sumar. Entonces empiezo que pierdo piezas, no por la condición sistémica que tenía. Pierdo piezas porque el pH de los medicamentos o de la enfermedad me ha modificado la boca. Entonces modifico el ecosistema divino para que me crezcan más bacterias y para que haya más árbol. Aparte, modifico mis hábitos de higiene porque estoy tratando de considerar todos los dolores de tejidos que tengo. O sea, estas personas, cuando tenés un mordisco, por ejemplo, es impresionante lo que uno se hace inútil, ya no puede comer nada. Sí, todo le duele, ¿verdad? Incomoda, claro. Ya el cepillo ya no. Entonces, las personas dejan de cepillarse y dejan los hábitos. Entonces, incluso el uso de antisépticos, ¿verdad? Lo dejan de lado algunas veces. Exactamente, entonces, o se autorrecetan, que es peor, ¿verdad? Entonces resulta que tengo una lesión súper dolorosa, pero uso un enjuague con alcohol. Entonces es todavía más doloroso porque sienten que con eso la quemo, pero digamos no estoy resolviendo, por ejemplo, tratar de regenerar esos nuevos tejidos. Entonces por eso es importante, el odontólogo va a decir, bueno, ahorita te voy a cambiar por una pasta, por ejemplo, que no sea una pasta muy abrasiva, que no sea una pasta como de estas mentoladas o geles, porque va a doler mucho más. O sea, una pasta que no es gel, esta sensación de frescura y que no es, da mucho menos sensibilidad a un paciente que está afectado a nivel de tejidos blandos. Y sobre todo, ya el enjuague no es el enjuague de supermercado. Tengo que buscar un enjuague recetado que va a hacer, por ejemplo, que tenga pantenol o vitamina B5 para que me ayude a regenerar los tejidos y para que me ayude a cicatrizar. Y sobre todo para que el antiséptico sea diferente, porque necesito cambiar el nivel del antiséptico, los porcentajes de los concentrados en cada enjuague, y tiene que ser supervisado por el odontólogo, porque hay antisépticos que no se pueden extender más allá de 15 días. Entonces, por ejemplo, todo eso lo tenemos que controlar. Muy bien, seguimos conversando con la doctora Mónica Fumero. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, doctora, y volvemos con más de este interesante tema sobre salud bucodental. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Acerca de algunas enfermedades bucodentales
que están asociadas a todo nuestro sistema de salud. Así que, doctora, estábamos hablando de las causas que son más frecuentes, causas sistemáticas o problemas sistemáticos que repercuten en nuestra boca. Nos falta mencionar un par de causas. ¿Cuáles son? Un par de alteraciones que son: uno es el reflujo, ¿verdad? Que eso es típico, ¿verdad? Hay gente que padece un montón, ¿verdad? Y esas personas, si usted las ve, la lengua uno se lo adivina, porque la lengua es súper agrietada, ¿verdad? Entonces sacan la lengua y es muy agrietada, como cortada. Y es por los ácidos que están constantemente devolviendo, ¿verdad?, a la boca. Y generalmente tienen una erosión del esmalte súper importante, porque como es ácido, terminan por destruir el esmalte del diente, que es la primera capa blanca que nosotros vemos. Entonces sufren de sensibilidad dental un montón, sufren de que ya los dientes se les ven como amarillitos, porque ya el esmalte, la capita blanca se ha desgastado muchísimo, y ya pueden tener ya dolor dental, y sobre todo las grietas en la lengua son muy características. Ahora, importante, doctora, mencionaba usted como primera causa de alguna enfermedad bucodental, causa sistemática, la digestión, y ahora menciona las causas, estas son digestivas. Ajá, y las otras fueron nutricionales. Exacto. Parecieran lo mismo. Ajá, pero no. No son lo mismo, sí, entonces es importante tenerlo claro, ¿verdad? Exacto, hay otras que son solamente por enfermedades digestivas, y por ejemplo hay otras de tejido conectivo, que es el síndrome de Sjögren, que ni se oye. De hecho, que mi tesis en la universidad fue de síndrome de Sjögren, y esto es súper importante porque las personas peregrinan por años sin saber que tienen esta enfermedad, pero esta enfermedad tiene una tríada de características que son, que ahora el doctor Ventosa probablemente puede reforzar, que es una seroftalmia, que es una disminución en la cantidad de lágrimas de los ojos; serostomía, que es disminución en la cantidad de saliva, ¿verdad? Y alguna enfermedad de tejido conectivo como lupus o artritis. Y entonces, si las personas sienten, por ejemplo, que como minimiza tanto la saliva, les cambia la sensación del gusto, tienen una predisposición a la infección y tienen mucha predisposición a que haya también enfermedades por hongos como cándida. Entonces sí es importante que estemos. Ahora, me dijiste que te gustaría como que hiciéramos un resumen de que si usted está ahí manejando, no se vea. Exactamente. Si usted está manejando, no vea. Pero si usted está en su casa y cuando usted llegue, usted va a poder revisar algo que no es normal, ¿verdad? Y yo siempre digo, bueno, si tiene problemas de aliento, hay algo que está pasando, ¿verdad? Si tiene enfermedades, inflamaciones muy grandes en las encías, por ejemplo, que usted dice, yo tengo una buena higiene oral, pero aún así no logro restablecer una encía sana, rosada, sino que siempre la tengo brillante, roja, ¿verdad? Que cuando me el cepillo escupo sangre. Es importante que yo tenga, por ejemplo, movilidad dental. Eso son cosas que tenemos que ver. Pero digamos, para ya a nivel sistémico, ahora téngale mucho cuidado, sobre todo a las partes en tejido blando, o sea, lo que son úlceras, ¿verdad? Que no sanan, ¿verdad? Que pasa una semana y que no han sanado todavía. Entonces, tenemos que verle especial atención. Y sobre todo, si le aparecen petequias, son como puntos rojos en el paladar, ¿verdad? Como cuando decimos un morete como de succión, ¿verdad? Ajá. Que se aparecen como puntitos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, exactamente, digamos, cuando a usted le aparecen cosas así, es importante que usted empiece a ver, bueno, ir al odontólogo, qué será lo que me puede estar pasando, y algún odontólogo, junto con su ficha clínica, podría empezar a canalizar alguna de estas manifestaciones hacia alguna de las enfermedades sistémicas que habíamos mencionado, ¿verdad? Pero sí es importante, como para concluir, que no hay nada en el cuerpo que no esté conectado con otra cosa. Correcto. ¿Verdad? Siempre hay algo, y siempre cualquier cosa que nosotros padezcamos en boca, nunca minimizarlo, ¿verdad? Porque es algo que puedo resolver con un spray o que le puedo dar largas. No. Pero sí por la importancia de la interacción. Un seguimiento integral, exacto, ¿verdad? Con el médico. Doctora, ya para finalizar, quisiera saber si hay alguna parte de nuestra boca que sea más propensa a manifestar estas enfermedades que usted acaba de mencionar. No sé, por decir algo, donde está la cavidad debajo de la lengua, por ejemplo, o zonas en donde puede acumularse más ese alimento y que ya con el cepillo de dientes o con alguna sustancia, no sé. Si estamos hablando de relacionadas con sistémico, ¿verdad? Podemos decir que puede aparecer en cualquier lado de la mucosa, ¿verdad? Porque es un brote que puede aparecer en cualquier momento. Si estamos hablando por acúmulos de alimentos, sí, pero ya no tendría que ver nada con lo sistémico, ¿verdad? Hay gente que está sistémico, exacto, digamos, pero digamos,
todas las áreas, por ejemplo, donde usted acumule placa y sarro, aparte si le suma la enfermedad sistémica, esa área se convierte potencialmente en una zona de muchísimo más difícil de curar, más vulnerable. Por ejemplo, si usted tiene úlceras, tiene una enfermedad gingivitis y tiene perioditis asociada a una enfermedad sistémica y de feria, por ejemplo, de la parte de atrás de los dientes inferiores tenemos una salida de saliva, entonces todo eso más rápido calcifica toda la placa que esté ahí, entonces más rápido tenemos sarro en esa parte y tenemos más sarro en la salida de la glándula parótida, que está como a nivel de la primera molar en la parte superior. Entonces ahí es una de las partes donde más se acumula sarro, pero como te digo, o sea, igual es tan malo es el sarro solito y la placa solita, y todavía peor cuando le estamos asumado una enfermedad sistémica, una diabetes o una enfermedad ya más bien, o una manifestación por los medicamentos del tratamiento de la enfermedad, ¿verdad? Entonces cuando sumamos todo eso hacemos una fórmula completamente explosiva, y es cuando tenemos un montón de manifestaciones seguidas. Muy bien, entonces invitarlos a tener un poco más de atención con eso que está ocurriendo en nuestra boca, recordar que no es un hecho aislado. A veces esas famosas vejiguitas que nos decían nuestras abuelas, le diagnostico una vejiguita, usted tiene calor en el estómago y vaya, tome agua de arroz. Exacto. Le decían a uno, igual, bueno, aquí vemos que es esa interrelación. Exacto. De los sistemas. Igual que ponerle atención a lo que es cuando sentimos que hemos disminuido la cantidad de saliva, ¿verdad? Como con el síndrome de Sjögren, que también disminuimos la cantidad de lágrimas, ¿verdad? Entonces, eso es, yo creo que es la única enfermedad en la que trabajamos súper cerca, en la triada, ¿verdad? De la parte del oftalmólogo, el odontólogo y el reumatólogo, trabajando para atender al paciente que tiene síndrome de Sjögren, que también es súper importante que todas estas alteraciones por algún lado van, ¿verdad? Muy bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. La doctora Mónica Fumero nos estuvo acompañando en este segmento de odontología. Gracias, doctora, de verdad que muy útiles todas estas acotaciones que usted nos regala el día de hoy. Gusto. Esperemos que nuestros radioescuchas y televidentes hagan caso y que ahora cuando lleguen a la casa, como usted bien dice, abran la boquita un rato. Perfecto. Se examinen en el espejo y bueno, pongan atención y comiencen a dirigirse a su especialista. Muy buen día. Igualmente. Chao. Bien, como ustedes ya escucharon, hay que poner atención a lo que está ocurriendo en nuestro organismo, no solamente en el estómago, no solamente aislado de la boca, sino que cada sistema está muy estrechamente vinculado y no podemos imaginarnos que somos piecitas como robots, ¿verdad? Que estamos partes disociadas, todos estamos interrelacionados, así que a poner atención a lo que ocurre en nuestro organismo. Y de inmediato vamos a dar la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Él es el doctor Federico Ventosa. Y con usted, doctor, damos inicio a nuestro segmento de oftalmología. Muy gustosos primero, de conocerlo. Es primera vez que estamos juntos en la cabina. Es efectivamente. La más cordial de las bienvenidas. Esta es su casa. Gracias. Sí, hoy vamos a hablar de lentes de contacto. Importantísimo, doctor, porque fíjese que los lentes de contacto, bueno, usted es el experto, por supuesto, y ya comenzamos a abordar el tema, pero la gente lo ha tomado como si fuera un juguete, ¿verdad? Y hoy quiero andar con ojos verdes, entonces me voy a alguna tiendita, me compro unos lentes de contacto, y es todo un tema, ¿verdad? No es así nomás, así que queremos hoy conversar con usted sobre esos usos más adecuados de los lentes de contacto. Efectivamente, muy acertado tu comentario. El lente de contacto, yo siempre que en mi consultorio o en cualquier lado que voy a adaptar un lente de contacto, lo primero que le digo a la persona es que esto representa una responsabilidad. Y muy grande. ¿Y por qué? Porque el lente de contacto en realidad está en un lugar donde no debe haber nada. Es encima de la córnea, no debe haber nada. Lo único que debe estar es el párpado bajando y subiendo, parpadeando. Y eso por un lado. Y lo segundo, y probablemente lo más importante, es que la córnea no tiene vasos sanguíneos, no tiene arterias, no tiene venas. Entonces ella subsiste por el aire que respira de enfrente a ella. Cada vez que nosotros abrimos y cerramos los ojos, aire entra a la película lagrimal y esa se transmite a la córnea. Entonces la córnea, si respira por ese aire y le ponemos un plastiquito encima, es como que usted andara en la calle con un plástico en la cabeza o en la nariz y tratando de respirar así. Entonces, efectivamente, hoy básicamente la idea final que queremos transmitir es que el lente de contacto debe asumirse como una responsabilidad. Y de ahí se deriva que alguna gente dice, ¿a qué hora puede mi niño usar lentes de contacto? Hay padres que tienen niños con anteojos
y que el niño ya entra en esa fase de 8, 9 años, si es niña es mucho antes, en que no quiere que los compañeros la vean con lente de contacto. Con anteojos. Ajá. Entonces el niño dice, papi, no quiero usar anteojos. Entonces el padre muy fácilmente dice, bueno, y te ponemos un lente de contacto para que veas bien. En estos casos es muy complicado porque primero tenemos que valorar la madurez del niño. La madurez del niño, ¿por qué? Porque sí es cierto que el papá en estos casos es el que va a tener que sacar el lente de contacto y colocarlo y poner las soluciones y hacer todo lo que hay que hacerle al lente, pero en realidad hablamos de responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay niños, me ha tocado, que le prestan el lente de contacto a un compañero. Bueno, doctor, se quita. Y cositas como estas dan pie a yo diría, me atrevo a decir, a la enfermedad más común o al padecimiento más común, las infecciones. Efectivamente, de hecho es así. ¿Verdad? Todas las personas, hablemos de la boca, la doctora Fumero lo hablaba muy acertadamente, la boca tiene muchas bacterias, igual la película lagrimal tiene bacterias, entonces el yo pasárselo, además tiene secreciones y incluso podríamos asumir algún infectólogo podría decirnos, bueno, también la hepatitis se transmite por lágrimas, ¿no? Entonces volvemos al punto, volvemos a que el uso de lentes de contacto debe representar una responsabilidad. Y sí, hay gente que va a cualquier lado y trata de comprarlos, no sé, ya no sé si en el Price Bar no los venden, pero ya casi que los venden ahí. Y los compra en cualquier lugar y se los colocan sin ninguna orientación y demás. Y en algún momento, pues empiezan a surgir complicaciones. Entonces, básicamente la idea no es decirles no usa lentes de contacto. La idea hoy es decirles, es una responsabilidad y si quiere usarlos, asesórese bien y úselos como debe ser para que evite complicaciones. Al final de la plática vamos a hablar un poco de las posibles cosas que pueden suceder cuando alguien usa irresponsablemente un lente de contacto. Bueno, yo creo que ya podríamos ir abordando ese punto. En realidad quiero empezar hablando sobre los tipos de lentes de contacto. Bueno, mi idea general es informar un poquitito sobre qué tipos de lentes de contacto hay. Para unas personas es uno, para otras personas es otra. Voy a empezar diciendo que por tradición los lentes de contacto habían sido blandos. El lente de contacto blando, suavecito y demás, pero era muy cómodo, sí es cierto. En su momento se usaban incluso hasta pastillas enzimáticas, había que meterlos en solución y en algunos casos todavía se usa meterles como una pastillita y disolvérselas para que el lente de contacto se le quitaran bacterias, como bien dices, para evitar infecciones. Y este lente de contacto blando tenía el inconveniente, tenía la ventaja de que era muy cómodo, pero tenía el inconveniente en que solo corregía o miopía o hipermetropía, no corregía astigmatismo. Entonces de ahí que se empezaron a desarrollar otros lentes de contacto y es el que conocemos como duro, que yo trataría de usar una palabra menos fuerte para los ojos, el lente de contacto rígido. Entonces hay lentes de contactos blandos, hay lentes de contacto rígidos, y dentro de los dos hay variedades. Hablemos del lente de contacto blando, hay uno que es muy delgadito, que incluso cuesta manejarlo en la mano y demás. Hay otro que es un poco más gruesito, pero aún así es blando. Todos ellos son hechos como... El material es complicado, podríamos hablar de polimetilmetacrilato, pero es como un plastiquito. Ajá. Entonces el lente de contacto hay gruesos, hay delgados en los blandos. En los rígidos, en blandos también hay tóricos, y eso es lo que a eso quería llegar al final, que de los blandos ya mejoraron y se les hizo una curva al lente de contacto para que corrigiera también astigmatismo. Pero eso lo tenemos hace pocos años aquí, 7, 10 años. Antes, y por tradición, como ya digo, eran solo los blandos. Y generalmente lo que recomendaban era vaya óperese, ¿verdad? O ni siquiera la operación, sino los anteojos el paciente que no podía usar lentes de contacto y demás, y que entraba dentro de los parámetros de cirugía, entonces se le recomendaba así efectivamente cirugía. Entonces hay blandos, hay rígidos, y los rígidos hay el convencional, que corrige astigmatismo y corrige miopía e hipermetropía, y existe el lente de contacto rígido para situaciones especiales. Por ejemplo, el más utilizado es el lente rígido para queratocono, que es una enfermedad en la córnea, en la cual el centro de la córnea se adelgaza y en lugar de permanecer como cúpula la córnea, se va haciendo como conito hacia el frente. Entonces, por eso se habla de una córnea en forma de cono, o queratocono, que es lo mismo. Entonces hay lentes de contacto, para eso hay lentes de contactos para aniridia, por ejemplo. Hay gente que nace sin iris.
Tú tienes iris cafecito claro, yo tengo el café iris como café oscuro. Hay gente que tiene el iris azul, hay gente que tiene el iris verde, hay gente que nace sin ese iris. Entonces te imaginas que ves a una persona que no tiene un ojo sin color, en realidad, y todo ese espacio se ve negro, 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 negro. El iris cumple una función muy importante. El iris tiene un agujerito en el centro que se llama pupila, y esta pupila es como un regulador de la luz. Si tú estás en un lugar muy iluminado, el iris se cierra para que no entre demasiada luz a la retina. El iris en realidad lo que hace es que se contrae y lo que se cierra es la pupila. Y si estás en un lugar poco iluminado o es de noche, la pupila se abre para que tengas más oportunidad de ver. Si no tienes iris, no tienes la opción de salir al sol y que tu iris se contraiga, tu pupila se cierre y te evite un poco de la luz. Entonces estos niños o estas personas sin iris salen a la luz y muestran una fotofobia, una molestia a la luz muy importante. Hay lentes de contacto que simulan tu iris. Hay lentes de contacto que son de color, cafecito todo, o verde o azul, el que quieras, y en el centro tienen un agujerito. Son lentes de contacto especiales para niridia. Y de ahí vienen los lentes de contacto estéticos que has visto. Alguna gente los quiere cambiarse el color de sus ojos. Los tengo café oscuros, yo quisiera verme con ojos verdes. Entonces compran lentes de contacto de color. Entonces, y fuera de eso podemos hablar de otros tipos de lentes de contacto que son lentes de contacto que los usamos en oftalmología para curar ojos. Por ejemplo, córneas que están muy maltratadas, o córneas que están muy rayadas, o córneas que por algunas circunstancias sufren lesiones externas. Podemos colocarle un lente de contacto transparente encima que sirva a manera de parche, podríamos decir. ¿Por qué? Porque la córnea tiene 5 capas. Hemos hablado mucho de córnea y que no tiene vasos sanguíneos y que tiene forma de cúpula. Pues vamos a decir algunas otras particularidades de la córnea. La córnea tiene 5 capas. Tiene una capa en el centro que es gruesa, que es la de protección, es la que hace que si yo te golpeo fuerte, tu ojo no se parta a la mitad. Tiene una capa externa que es muy muy delgadita, que se llama epitelio, una capa interna que es muy delgadita también, que se llama endotelio, y en el medio de esas 3 capas hay unas membranas basales, una membrana de Descement y una membrana de Bowman. No son importantes los nombres, pero quiero nada más dejar claro que son 5 capas, y la capa externa es muy frágil. Si yo estoy jugando basquetbol contigo y te raspo la córnea, probablemente tú te pases todo el día con molestia a la luz, porque necesitas que esa capa de epitelio se vuelva a formar. Ahora, ¿qué pasa, doctor? Por ejemplo, hablábamos de la gran responsabilidad que implica utilizar lentes de contacto. Las personas que utilizan lentes de contacto, sobre todo por motivos ya medicados, que practican algún deporte como natación, usted bien lo mencionaba, basquetbol, cualquier deporte en general nos expone a un golpe mal dado, ¿verdad? Ha habido casos en donde el lente de contacto, que es más rígido, se incrusta en alguna parte del ojo y esto causa una lesión más severa. Es conveniente que las personas que utilizan lentes de contacto los retiren para practicar ciertos deportes. ¿Y qué pasa si lo tienen que retirar y no ven bien? Sí, entramos en un tema muy interesante, porque mi recomendación directa es trate de no usar sus lentes de contacto en deportes si son rígidos. Correcto, porque un deporte puede ser el ajedrez. Sí, exacto. Ahí no hay ningún problema, y más bien va a ser estrictamente necesario el lente. Y si es un deporte de contacto. Si es un deporte, como bien dices, que no interfiere, que no es rudo, que no es un deporte de contacto, pues puede usar cualquier tipo de lente de contacto sin problema. Pero si es un deporte, fútbol, lucha libre, boxeo y demás, si el paciente a fuerzas tiene que usar lentes de contacto rígidos, mi recomendación es que tenga además un lente de contacto blando, que no lo va a hacer ver perfecto como su lente de contacto rígido, pero que le va a permitir que si alguien le da un golpe, no se lastime los ojos, y que le va a permitir ver mucho mejor que si no tuviera nada puesto. Entonces, hay que valorar cada caso en particular. Tu punto es muy interesante solamente si pensamos en un deporte de contacto y el paciente usa lentes de contacto rígido. Pero si usa blando y no es deporte de contacto, en realidad en ese caso no habría grandes modificaciones que hacer. Bien, doctor, le agradecemos mucho la aclaración que nos hizo de cuáles son los tipos de lente de contacto, ¿verdad? Porque nos faltan unos. ¿Nos faltan algunos? Sí. Perfecto. Entonces, cuéntenos cuáles son, porque sí quisiera entrar en algo que es muy común, ¿verdad? Hablábamos el tema de las infecciones y yo quisiera que conversemos y que no quedemos hoy por fuera con ese tema. No
lo vamos a dejar por fuera porque es lo principal que quiero mencionar sobre la responsabilidad. Bien, y voy a aprovechar, doctor, para invitarlos a que nos acompañen participando a través de nuestro Facebook. De hecho, tenemos una consulta, vamos a atenderla, no es exactamente de lentes de contacto, pero me interesa atenderla. Nelly Chávez Vargas nos escribe a través de nuestro Facebook de Mañana con Monumental, nos dice: buenos días, hace unos días me cayó un poquito de tierra en el ojo. En aquel momento me lo lavé y no hubo problema, pero una semana después comencé a sentir una incomodidad en el ojo como un estorbo. Fui al optometrista y me dijo que externamente no había nada. No me duele ni se me irrita, tan solo es la incomodidad. Muchas gracias. Gracias a usted, Nelly. Aprovechemos, doctor, para responderle de una vez y continuar con nuestro tema de hoy. Ok. Sí, el que caiga, acuérdense, tierra puede tener muchas cosas. Puede tener hongos, puede tener bacterias, puede tener parásitos, puede tener muchas cosas. Efectivamente, cuando a alguien le cae tierra en los ojos, y voy a aprovechar para dar el consejo, siempre lo que hay que hacer es lavarse. ¿Lavarse con agüita solamente, agua doctor? Simple. Nada de jabón. No, en ojos el jabón es complicado. Puedes lavarte por fuera. Arde montones, pero hay gente que dice, no, póngase jabón porque eso le desinfecta, etcétera, entonces es muy complicado. Sí, normalmente, si quiere atendemos la otra pregunta. Bueno, atendemos la otra consulta, perfecto. La consulta la anotamos y ya respondemos. Anotemos esa consulta y tenemos también en línea telefónica a Carlos desde Cartago. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. La preguntita para el doctor es esta: mi mujer es diabética. Sí. Ya perdió un ojo por un desprendimiento de retina, el otro se le hizo un sangrado que le está tapando la visión. ¿Cuál es la solución? Muchísimas gracias, don Carlos. Bien, atendemos entonces la primera consulta. Entonces, cuando a alguien le cae tierra en los ojos, lo ideal es lavarse. El jabón es irritante. Muchísimo. El jabón es muy irritante. A veces con solo agua las heridas se lavan bien y se lavan suficiente como para que no se infecten. Entonces yo recomendaría de entrada no usar jabón, a menos que sea por fuera de los ojos o en las pestañas o demás. Y si usted tiene que a fuerzas usar un jabón, use algo como un champú de bebé, que no arde los ojos, que no irrita tanto, un champú Men, Johnson, L'Oreal Kids, el que quiera, pero esa es una buena cosa. Pero trate de no poner jabón dentro de los párpados, por decirlo. De todas maneras, doctor, estas cosas ocurren por accidente y no siempre vamos a tener a la mano uno de esos jabones. Entonces, lávese con agua si usted recibe como tierra, piedritas o algo así. Y lávese. Y cuando se canse de lavar, vuelva a lavar. Yo creo que ahí está probablemente el secreto en evitar infecciones. Ahora, que una persona haya tenido tierrita y pasó lo de la tierra y se lavó, hizo lo que tenía que hacer y después empieza con molestias, esto hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque podría ser el inicio de una infección, que ahorita vamos a hablar largo y tendido de esto, o podría ser que está desarrollando un tipo de alergia por lo que le cayó ahí dentro. Entonces, esa es mi mejor recomendación. Usted busque un especialista. Bueno, ella dice que fue al optometrista. Lo que pasa es que usted en este caso, acordémonos la diferencia. Un optometrista no es médico. Un optometrista es alguien que estudia el sistema óptico del ojo y aprendió a graduar anteojos y a colocar lentes de contacto y a corregir el sistema óptico del ojo. Algo más superficial, digamos. Sí. No, digamos que sí lo ven profundo, pero son dos ramas completamente diferentes. El oftalmólogo primero hace medicina, el oftalmólogo primero es médico y después de ser médico se especializa en una parte del ojo, igual que el que estudia medicina general y se dedica al corazón y se hace cardiólogo. Perfecto. Y el que estudia medicina general y estudia los huesos y se hace ortopedista, igual el que estudia medicina general y hace oftalmología, es un médico de los ojos, es muy diferente a alguien que estudió el sistema óptico del ojo. Los optometristas gradúan anteojos, ponen lentes de contacto y lo hacen muy bien, pero no están avalados ante el colegio de médicos para recetar medicamentos, para ver enfermedades ni para hacer cirugía. Entonces es la diferencia. Cuando usted quiere graduar sus anteojos y quiere que se lo hagan bien, puede acudir a un optometrista o puede acudir a un oftalmólogo, los dos saben hacer eso. Muy bien. Pero si usted quiere saber si tiene una infección en sus ojos o tiene una enfermedad en sus ojos o usted está buscando una cirugía para sus ojos, lo que necesita es un oftalmólogo. Esa aclaración está magnífica, doctor, muchas gracias. Bien, atendamos entonces. Si usted lo que está sintiendo es eso, lo que necesita en este caso es un oftalmólogo que revise sus ojos y le explique por qué hace una semana le cayó tierra, usted se lavó y ahora está sintiendo molestias. Muy bien. El señor con un caso complicado, su esposita tiene diabetes, ya perdió un ojo por desprendimiento de retina por la misma diabetes. Claro. La de diabetes, hace unos 8 meses hablamos de retinopatía diabética aquí y explicamos que
parte de la retinopatía diabética es el desprendimiento traccional de la retina que se desarrolla por el daño por diabetes en los ojos. Y ahora el otro ojo también sufrió un sangrado por la retinopatía diabética. Entiéndase aquí que todo lo que le está pasando a su esposa es por la diabetes. ¿Podemos quitarle la diabetes? No podemos quitarle la diabetes. Ella va a seguir siendo diabética, ella va a tener que seguir inyectándose su insulina, usted no lo comentó, o tomándose su pastillita, la hipoglicemia anteoral, una de las dos, para controlar su diabetes. Mientras ella sea diabética, el daño en retina progresa. Ahora, ella perdió un ojo y tuvo desprendimiento de retina, ahora tiene sangrado en el otro. Ella lo que necesita es cirugía de ese otro ojo. Primero, porque es un ojo único, ya el otro lo perdió. Segundo, porque ya tuvo una complicación fuerte de su retinopatía diabética, que es un sangrado. Y tercero, porque sin ese ojo ella no se defiende, ella no ve. Entonces, para mi gusto, ella no sé hace cuánto tuvo la hemorragia vítrea, que es lo que ella tuvo, una hemorragia dentro del ojo. Normalmente en hemorragias vítreas nos esperamos unos mesecitos a que ellas se reabsorban solas, pero cuando es ojo único y ya tuvo un desprendimiento de retina traccional en el otro ojo y tiene un sangrado en este ojo único que le queda, hay que correr con ese ojo, hay que operarla, hay que quitar la sangre, hay que dar láser dentro, hay que ver si no hay nada desprendido y muchas cosas. Esa es mi mejor recomendación. Ojo, y quiero aclarar que para mí es muy difícil dar diagnósticos y recomendaciones sin haber revisado el paciente. Pero de lo que usted ya me explicó, yo asumo que ella está malita de ese ojo y que hay que correr y hacer algo. De igual manera, como lo hicimos con nuestra amiga Nelly, que nos escribió en nuestro Facebook, la recomendación es que visite al especialista, en este caso también un oftalmólogo, para que pueda reafirmar esto que usted bien acaba de decir. Seguimos conversando con el doctor Federico Ventosa, médico oftalmólogo, sobre los lentes de contacto. Doctor, ahora sí, ya se nos está acabando el programa, entonces quiero que entremos al tema de las enfermedades más comunes que se pueden presentar con el uso de los lentes de contacto y cuáles son esas maneras de prevenir estos padecimientos. Voy a efectivamente entrando en complicaciones. Lo primero que voy a decir es que voy a retomar algo que dijimos al inicio, la responsabilidad. Acordémonos que la córnea respira a través del aire que tiene enfrente y el plastiquito evita. Entonces hay gente, y hablando de lentes de contacto, nada más termino diciendo que hay diferentes tipos de contacto en cuanto a duración. Hay unos que se usan por un día y solo son para ese día y usted los bota a la basura. Hay lentes de contacto que se usan una semana y están hechos para durar solo esa semana. Hay lentes de contacto que se usan para durar un mes, se usan el mes y se cambian cada mes. Y hay lentes de contacto de uso prolongado que duran un año. Y usted puede tener ese mismo lente de contacto todo un año. Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que dice, compré este lente de contacto para usarlo esta semana, solo lo voy a usar esta semana. No tiene la práctica, ni la experiencia, ni la dedicación de más para quitarse el lente de contacto en la noche, lavarlo, guardarlo en un lugar con solución estéril, y al día siguiente levantarse y tomarse unos 2 minutos, eso es más o menos lo que toma, para volverlo a lavar y colocárselo en sus ojos. Entonces hay gente que incluso lo usa día y noche. Y es algo que quiero comentar aquí. Los lentes de contacto son para ver mejor. Usted con ojos cerrados y durmiendo no está viendo nada. Absolutamente. Entonces, en realidad está usted abusando de un dispositivo que va dentro de los ojos, que le está quitando oxígeno a su córnea, que ahorita usted tiene 22 años, 27 años, 35 años, no sé, probablemente no le va a afectar en gran cosa. Pero si usted lo usa prolongado y por un tiempo, probablemente usted a los 75 empieza a sufrir consecuencias de ese uso prolongado que no se quitó en las noches su lente de contacto. Entonces volvemos al tema, responsabilidad. Hay gente que incluso usa lentes de contacto y se mete a las piscinas con lente de contacto. Las piscinas, acuérdense que aunque tenga cloro y tenga preservantes y todo esto, en algún momento hay bacterias. Hay gente que se mete al mar con lentes de contacto, hay gente que se mete a los ríos con lentes. Mi mejor consejo es que en agua quítese los lentes de contacto. ¿Por qué? Porque en aguas no solo hay bacterias y no solo hay parásitos, hay amebas también. Y hay bacterias probablemente de las más malas que hay. Entonces, la mejor forma de evitar una infección es tratando de usar las soluciones esterilizantes del lente de contacto y no usarlos, lógicamente, en ambientes que vayan a ser muy contaminantes. Hablemos de piscinas, también podemos hablar de gente que se dedica a construcción o gente que se dedica a trabajar con tierra, agricultores.
hablemos de agrónomos, gente que anda en el polvo y demás. Si esto le tiene que hacerlo, pues no le vamos a quitar su trabajo. Si es un agrónomo y tiene que a fuerzas usar lente de contacto, trate de usar un anteojito, un anteojo oscuro, incluso un anteojo claro, para que todo el polvo que viene del aire pegue en el vidrio y no entre dentro de sus ojos. Ahora, doctor, ¿qué pasa con los espacios en donde hay mucho encierro y hay aire acondicionado? El aire acondicionado no es solamente el vientito que sale y nos refresca, sino un cúmulo de bacterias que están girando y girando en un espacio cerrado. Pongamos de ejemplo esta cabina de radio, una oficina que no tiene tal vez salida o entrada de aire natural. Si me quedé tarde en la oficina, estoy cansada y quiero llegar a mi casa sin los lentes, quiero llegar directo a acostarme, ¿es conveniente que yo los retire en ese espacio en donde sé que hay como mucha bacteria circulando, o mejor me espero, llego a un lugar, llámese el cuarto de mi casa, la sala, para poder hacer este retiro? Sí, para que una infección, a ver, lo voy a decir diferente. Si yo me como algo con 10 bacterias, probablemente no me haga nada, porque 10 bacterias no suman suficiente para que mi organismo se infecte. Pero si yo me como algo con 100.000 bacterias, probablemente se me va a infectar muy fácilmente el intestino, voy a tener un vómito y demás. Igual pasa, si usted está en un ambiente contaminado, el aire acondicionado sí es cierto, es un ambiente cerrado, tiene una forma de recirculación muy, para mi gusto, deficiente y demás, en eso tienes toda la razón, acumula ácaros, acumula polvo y demás, pero probablemente no es tan grave como para que te infecte. Yo no veo ningún inconveniente que te quites tus lentes de contacto y te los cambies ahí y demás. En realidad el aire acondicionado lo que más produce en los ojos es resequedad. Es un ambiente muy seco el aire acondicionado. Si tú duermes una noche en una habitación con aire acondicionado, muy probablemente se te seque la garganta. Y esto es por falta de humedad. Algunos aires acondicionados tienen deshumidificadores porque ellos tienen que funcionar de esa forma. Entonces, en realidad, si alguien usa lentes de contacto y está en un ambiente con un ambiente con aire acondicionado, lo único que tiene que usar es probablemente un lubricante más frecuente. Pero no, en este caso probablemente no sea indispensable salir y cambiárselo afuera y demás. Pero sí, si es un ambiente que reseca los ojos y es un ambiente que da molestias, hay gente que usa lentes de contacto y en aire acondicionado se pone peor. Pero aclaro nada más que es por resequedad. Bien, doctor, una consulta que es muy básica, pero no por eso menos importante. A veces una pregunta tonta resuelve algo importante. Claro, esta no es que sea una pregunta tonta, sino muy común de muchas personas, sobre todo pensando en ese público que va a una farmacia cualquiera y pregunta que si venden lentes de contacto en una tienda X. ¿Cómo es que debemos limpiar los lentes de contacto? Y quiero hacer esta explicación porque hay gente que se limita solo a leer el papelito que viene ahí y a veces el papelito no es lo suficientemente claro. De hecho, los costarricenses somos muy dados a no leer las instrucciones. Entonces me encantaría que aprovechemos los minutitos que nos quedan para que usted nos describa cuál es el proceso de limpieza adecuada de un lente de contacto. Sí, básicamente lo que queremos es quitarle todos los depósitos de grasa, porque nuestra película lagrimal tiene grasita que nosotros producimos. Hay unas glándulas especiales en los ojos que se llaman glándulas de meibomium que producen grasita, que es a propósito para que la película lagrimal no se evapore tan rápidamente. Entonces queremos quitarle esa grasita y además queremos desinfectarla, quitarle todas las bacterias o todo lo que, o suciedad o tierra que pueda tener el lugar. Entonces lo que hacemos es usar la solución estéril, le ponemos unas gotitas al lente de contacto, lo ponemos sobre la palma de la mano y le damos una restregadita muy suave, ya con la gotita encima, con la yema del dedo de la otra mano. Obviamente, previamente lavamos muy bien nuestras manos. Lógicamente hay que lavarse bien las manos, restregamos suavecito el lente de contacto de un lado, lo volteamos y le ponemos otras 2 gotas y le volvemos a dar otra restregadita y después le volvemos a poner otra vez la solución en el estuchito y lo guardamos en el estuchito estéril. Y a la mañana siguiente sería ideal que hicieran lo mismo, una restregadita de un lado, otra restregadita del otro, una lavadita con 2 o 3 gotitas y a los ojos.
Perfecto. Recordamos que este proceso, para quienes utilizan ya con frecuencia lentes de contacto, es algo más que común, es cotidiano. Pero alguien que va a iniciar es muy importante que lo sepa. Muy bien, doctor, se nos fue el tiempo. Pero estamos muy felices porque creo que fue productivo, le agradecemos muchísimo, el abordaje del tema fue más que productivo y bueno, pues un placer que nos haya acompañado. Hoy estuvimos con el doctor Federico Ventosa, oftalmólogo, quien nos evacuó esas dudas sobre el uso de los lentes de contacto. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, buenos días. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos televidentes de Canal 2 y radioescuchas de Monumental. Esto fue De Mañana con Monumental. Se despide su servidora Natalia Monge, deseándoles un muy feliz día. Si quieres saber más sobre las enfermedades de los ojos y su tratamiento, consulte al doctor Federico Ventosa. Visítelo 250 metros al norte de Torre Mercedes en Paseo Colón y puede llamarlo al 2258-8686. Si vive en Grecia, llame al 2444-2936. De mañana con Monumental. De mañana con Monumental.